allá afuera hubieran entrado y no hubieran pasado calor allá afuera. Esto está abierto de temprano. Yo pensé que era otro grupo o de otra cosa. Así que de todas maneras le doy la bienvenida. Vamos a empezar ya. Muy buenas noches, bienvenidos a Viernes de Tertulia en el Miami Hispanic Cultural Center. Esta casona, como se le conoce popularmente, una mansión construida a principios del siglo XX, la Casa Warner, uno de las figuras más importantes del desarrollo urbano de Miami, como lo fue Henry Flagler o Julia Toro, que contribuyeron al desarrollo de la ciudad. Esta Casa Warner estaba justo al río, ahora hay como una cuadra de distancia, pero antes la parte de atrás de la casa daba al río. Fue una casa muy importante en el desarrollo de la ciudad. Hoy en día es la Casa del Ballet, es una institución que se ha convertido en multicultural, con muchas actividades. Les cuento toda esta historia porque creo que es importante, sobre todo para ti, Modenaga, que no conoce, no vives acá, y la ciudad. Y esta casa da clase de ballet, tiene diferentes actividades. Aquí hay una galería de arte que cada mes tenemos una exhibición diferente. Así que es un lugar multicultural y multidisciplinario. Para mí es un placer tener a Alfredo Modenaga en esta tertulia. Pues la hemos pospuesto varias veces, estuvo a punto de realizarse en un par de ocasiones y por una u otra razón hubo que posponerla. Así que cuando eso ocurre, que hay posposiciones y llega el día del evento, adquiere otra dimensión mayor. Así que bienvenido. El privilegio mío, el privilegio de esta casa y sobre todo el privilegio de la comunidad cubana y de los presos políticos. Es una pena, yo le estaba comentando a Alfredo, que hoy, precisamente hoy, a esta misma hora, en la Universidad de Miami, en la Florida International University, hay una presentación de una película que es documentalizada, yo lo he visto compartir, que se hace en homenaje a los padres. Pues es la historia de los hijos de los fusilados contando sus últimos encuentros con sus padres. Entonces, un documental muy emotivo y muchos presos políticos y sus familiares van ahí. Aunque todos conocen a Alfredo, voy a leer brevemente una nota biográfica. Alfredo Modenaga nació en La Habana, es escritor y poeta, es preso político. En Cuba se desempeñó como argumentista y adaptador de radio y televisión, así como profesor de literatura y español. Reside en México desde 1980, donde ha escrito guiones y adaptaciones para cine e historietas. Actualmente dirige una empresa de publicidad. Su obra literaria incluye poesía, ensayo y novelas. Entre ellos, De luz y de sombras, El clan del poder, Esclavos del Caribe, Dios al desnudo, Historia de Yahvé y Campos de concentración, el presidio político en Cuba. Este último volumen estuvo en la cima de los libros más vendidos en Amazon México. Así que vuelvo a repetir la satisfacción de tener a Alfredo en esta tertulia. Gracias. Es usual en este evento conversar, el propósito, conversar para conocer mejor la vida, la obra y la trayectoria del invitado. En este caso, es un cubano que reside en México, como ya dije, en el año 1980, el mismo año que yo comencé a residir aquí en Miami. Yo me fui de Cuba en el 80 durante el éxodo de Mariel. Y es alguien que el público miamense no conoce, por lo tanto me gustaría que nos hablara un poco de quién es Alfredo Modenaga. Sí, yo, como bien dice, nací en La Habana, Cuba, llevo 44
supuestamente tenía un buen futuro, porque era un lugar de mucha élite. ¿Por qué? Porque se iba a hablar Fidel o lo que fuera, nosotros teníamos que transmitir la noticia. ¿En qué año estamos hablando? Yo comencé en la radio y la tele antes de mis 18 años. Es decir, que la vida a veces te transmite mensajes muy claros, como sucedió así, porque uno de los terrores de Cuba, el terror de los padres, de los niños, era el servicio militar. Aún más, el servicio militar era ya. Entonces, cumplí los 16, transcurrieron, nunca me llegó el telegrama fatal, pero a los 17 y tanto me llegó. Qué casualidad que fue un llamado muy especial, porque me di cuenta que la mayoría de mis compañeros del presidio, ¿no?, del servicio militar, la mayoría estudiábamos y trabajábamos. En una palabra, fue uno de los tantos experimentos sociales que hicieron en Cuba. Y caray, me tocó en la isla de Cuba. Y de juro que desde que me bajé del barco, fue todo maltrato, frío, que tuve que aguantar ahí en trasladar. Pero cuando bajamos ya, llegamos a Isla Rico, y sobre todo cuando llegamos al lugar donde íbamos a entrar, se sentía una vibración, pero para eso soy algo receptivo ese, pero muy fea. Era uno de los primeros llamados, ¿no?, de servicio militar. Más o menos, pero fue algo como lo que vi ahí en el campo de concentración. En realidad fue un preludio o una antesala de los campos de concentración que conseguía después. Digamos que este lugar donde nos trasladaron era una tercera parte del campo de concentración. Tenía características muy terribles. Era un campo abierto, un campo cercado. Sí, el detalle era que pues yo al principio marchaba, soy algo disciplinado, porque más cuando tú queda más remedio. Siempre la vida militar, el pueblo militar no fue hecho para mí. Yo estaba bien, marchaba 3, 4 días, pero ya al quinto día resulta que nosotros nos enteramos rápido, nos hicieron que la misión nuestra era construir eran 3 o 4 fábricas, otros lugares similares a donde yo estaba, y me di cuenta que en 3 años eso no iba a ser posible. Y la cantidad de individuos de personas que éramos, traté de calcular así matemáticamente, íbamos a terminar entre 8 y 10 años. Y ahí le escribí a mi padre, que solo esa carta aparece ahí, y le juré que yo tenía que salir de ahí, aunque fuera muerto. ¿Y lo lograste? Sí, pero gracias a Dios sobreviví, ahí vi un ahorcado, entonces yo tuve que, así comienza casi uno de los primeros capítulos que habla de la forma en Cuba que hay para escapar del servicio militar, esta, aquí y la otra, y la más
estabas en Isla del Pino, construyendo esa fábrica. O sea, no era el servicio militar propiamente dicho, sino aquello que llamaban el ejército de trabajo. Esa frase realmente la escuché, pero tiene relación, es similar. Y ya en aquella época había cerrado el modelo todavía. No había, Ya no estaba. ya no estaba. Pero yo sentí a veces sí, fue ahora mismo, pero yo siento la mala vida, la energía negativa que había, tanto dolor, tanto sufrimiento que pasó los hermanos de ahí en la de Pino, que son inimaginables. Esa energía todavía estaba ahí. Llegaste ahí a la escolar, allí a cárcel, a Rick. Sí. Pues es un lugar casi está pequeño. ¿Cuándo comienzas a vincularte con la literatura? ¿Comienzas a escribir? Mira, yo comencé a escribir a los 12 años. Yo vivía con mi mamá en el reparto Coelho, pero por esas circunstancias, pues sí, en la misma medida que yo era un niño introvertido, algo sensible, no me gustaba mucho la lectura, me gustó mi padre de una manera mucho de lectura, y yo no podía participar con la gente de mi barrio. Entonces, un día, nada, me llevaron al evento de mi papá y su segunda esposa, que para mí ella es como una segunda madre. Ella vive en Miami, en Brasil, está aquí, tiene 28 años. Y ellos dos me educaron, me hicieron persona. Y yo la verdad que era medio severo. El barrio donde yo vivía, y algunos amigos míos, hermanos, toda la vida que están aquí, lo saben, por ahí, y le decimos a las perseguidoras, ahí lo pensaban para entrar ante el Fidel. Bueno, ahí es Abreu también, los Abreu, que es una familia de escritores, los hermanos Abreu, y yo iba allí a Carraro también, yo no vivía aquí, pero sí iba, y era uno de los barrios más marginales de La Habana. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Sí, allí lo que tú le decimos a las perseguidoras, y contrario, no volteaba. Una vez que participé, yo era, cuando mi padre se va de mi casa, bueno, pues sí, me lo dio a media, pero sí me lo dio, pero ya yo fui libre, se hace mi vida, claramente mi padre. Desde luego, anteriormente conocí a mi hijo de terrorismo. Entonces, era posible poder decente, pero empecé a los 12 años, cuando me llevan a la casa de mi padre, él acostumbraba, cuando él se bañaba, yo escuchaba que cantaba décimas movidas, pero aquello era cada vez que se bañaba. Me llamaba la atención y en el cuarto donde yo vivía, donde decía Chifurro, me veía que por detrás de los pelos salían unas hileras de aceras de libros. Y como él y María José acostumbraban mucho a leer. Y acá tengo pasado por el otro, y acá por el libro. A veces leía música de Queen, de Clara Carrado, de Mateo, o sea, de libro. Y entonces ese era mi ambiente y rápidamente, no sé por qué, siempre me llamaba la atención los libros que salían de atrás. Y un día me llamó. Era un libro grande así. Y se titulaba, después supe que era una enciclopedia de aquella época de la más importante, el Tesoro de la Juventud. Agarró el libro y empezó en diferentes secciones. Y ahí empecé a leer. Y un día también empecé a escribir. Tenía yo sobre los 12 años, 12, 12. Empecé a hacer poesías. Pero nada, la turbulencia de la vida no la vio, sino de la vida vendí mi primer cuaderno. Porque se lo presté a una supuesta novia y nunca más la vi, y fue lo que le permito de mí. Pero me quedaron algunos que ya no muy bien. Aquello de poesía que se titula De Luz y
Josefa, su posibilidad de español. Es decir, estaba entre dos fuegos. Y a mí me gustaba aprender cosas, ver cosas. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Quiere leer algo de esos poemarios iniciales? Con todo gusto. Sí, estos son mis dos primeros libros de poesía, voy a sacar 3 más. Se llaman De luz y de sombras. La dedicatoria es a mi hermana Marlene, aquí presente. La dedicatoria dice así. Dice: mi querida hermana Marlene Bragadín, porque su palabra de luz y de concierto, aún entre las sombras que parecía, ella, las cosas que yo escribía, a ella le agradaban, como decimos en México, me echaba porra, me daba ánimo, ¿no? Me daba ánimo. Entonces voy a leer la primera poesía del primer libro. Si quiero comentarle que yo no soy poeta de esta época, vengo de otra, no sé de cuál, no sé, eso no es lo que me interesa. He tratado de escribir poesía porque escribe Abreu, otros. Soy de burro, no se me da. Entonces yo escribo con prima y métrica, porque no lo consigo de otra manera, aunque todo trabajo artístico, sé que siempre que poeta del alma y una vocación verdadera, no importa el estilo, la forma y la manera, siempre es válido. Si hay algo que debería ser libre es el arte. Y en Cuba ni siquiera eso es libre. Bueno, esta poesía se titula Por eso. Dice: matando la vida con sueños y manos, altiva la frente, dispuesto el sudor, sin razas, sin mientes, sin odios malsanos. Por eso vivimos, por eso luchamos. Tomando las riendas tendidas al sol, besando los nichos, dolientes las llagas, buscamos amor. Es algo que nace, en nada, y calla. Esfuerzos, penurias, mañanas, blasón, que forman los días en su imperio, si acaso no fuera una mortal ilusión, sentir en la vida, amar es eterno. Sedientos los ojos pidiendo la paz, mirando del mundo la grande comedia, al tiempo bien somos mentira o verdad, nacer si es la vida, vivir es la guerra. Intereses vastos esgrimen los vivos, vergüenza de muchos que manchan los muertos. Qué grande y qué triste será el intelecto y que tras su tumba contempla el cautivo. Febriles, parlantes, andamos, en pos de lo nuevo como adoración, pensando que somos cuando pocos fueron. Existe quien deja sus obras al sol. Matando la vida con sueños y manos, altiva la frente, puesto el sudor, sin razas, sin mientes, sin odio malsano, por eso vivimos, por eso luchamos. Esta la escribí el 27 de diciembre del año 74 a las 9:50, tenía que ser de la noche. Les voy a leer otra. No tenía pensado leerla, pero es cortita. Se llama Tales Canto. Un verso creo que es imposible. Dice: tanto fastidio para la nada, tanta tragedia para las almas, tan inclementes que a veces somos para morir tiesos del todo, tan preocupados que nos hacemos, es poco válido para lo que quiera, tanto lamento que a golpe llega de la garganta a la contienda, tales levantes del orgulloso que cuando pudre en su carne todo, tan solo quedan pocos escombros, con gritos secos llenos de moho, tanto fastidio para la nada, tanta tragedia para la salud. Juan, cuando tú al principio hablaste de que comenzaste a trabajar para la radio y la televisión, ¿en qué consistía el trabajo que hacías? Fíjense, dije, yo solo había olvidado, no sé, cuando escribí Campos, volví a vivir muchas cosas, yo había hablado de alguna manera a él, bueno, ahí me di cuenta que el trabajo que me dieron era como
programa caliente, porque empecé a estudiar la técnica de la radio de la tele y eso no sabe lo que era. Bueno, nosotros vimos un programa en media hora, para los oficiales, por lo contrario una hora, pero a mí me dieron una cosa que duraba 3 horas. Yo escribía para Radio Internacional, el programa se llamaba Música de todo el mundo, se dividía en 3 partes: la hora folclórica, la hora popular y la hora de música moderna. Moderna entre comillas, porque esto lo tenía controlada también. Entonces, evidentemente todo lo que decía el locutor, yo tenía que escribir de principio a fin. Yo también era productor musical, porque la música cuadrada todo el tiempo, pero tenés horas de lunes a viernes, como decimos en México, me tenía finito. Era muy laborioso. Pero bueno, yo estaba contento, porque ya estaba escribiendo noticias para la radio y la tele. Era mi inicio. Y después las cosas se complicaron. También me percaté de que en esa época ya existía nocturno, creo que lo vi como lugar allá de nosotros, que una vez hubo un comentario, tuve cierta oportunidad de entrar ahí, no me quiero pero ya estaba bien. Entonces, pero también en el regimiento, yo trataba de fingir que era socialista. Es decir, trataba de contarme bien dentro de lo que no fuera deshonroso, respecto a mis ideas. Mi delito fue que yo no fui comunista ni lo seré jamás. Por lo que yo empiezo a sacar mi programa al aire, que yo sé que tenía mucha aceptación, pero me di cuenta que también joven al fin, no cometí mis errores tácticos, como queramos llamarlo, porque un día que meto los virus, en la hora de la misión polémica, la tercera. Porque con mis amigos Felipe y Gabriel, de allá de Barrio de Coy, nosotros íbamos con un tío de él en la otra costa, escuchábamos la Universidad de Madrid y escuchamos la primera canción de los Beatles. Y nos enamoramos de eso, ¿no? Nos enamoró toda una época, y son clásicos. Bueno, paso a los Beatles, pero quería meter mano, tuve que hacer como los 15 años, estos los dos. No, los Rolling Stones, de ellos soy fans de la vida de los Rolling, los dos moderadamente y ya ¿Te censuraron? Yo creo, lo que pasa es que ahí me señalé, no, ahí me dieron, yo creo que me dieron hilo, cuerda, dejaron, no se me dieron. Un día sí me llamaron, porque me sentí un proyecto para la radio, era una serie de ciencia ficción, y entonces ahí me di cuenta que algo estaba bien. Me llamó la directora de la emisora y para preguntarme de por qué en esa historia yo utilizaba las siglas. Yo le respondí que las siglas se han utilizado por la vida. Yo decía Comité de Defensa de la Producción, se llega a más tarde. Ese le molestó. Y era una historia de ciencia ficción, era la Asociación de Cadetes Espaciales, no sé qué nombrecito. Pero eso me llamó la atención como le van a la atención que va a tocar tanta cosa. Pero él estaba muy atento a cualquier cosa que se le hiciera sospechoso. De alguna manera, ese trabajo en la radio te sirvió en tu desarrollo como escritor de tu obra literaria. Honestamente, no tanto. Estaba amarrado 3 horas al aire, una vez, entonces sábado tenía que ir también, o un domingo, para cosas que nos seguían capacitando. Y desde luego para mí fue una bonita experiencia, aprendí mucho.
estaba ahí trabajando, pero en la noche ahí vino la trampa, un ex compañero mío, que yo lo ayudaba mucho, pero la verdad que era buen. Yo no entendía cómo él estaba ahí, que lo había seleccionado, pero resulta que lo que yo no sabía que el Señor, y yo lo ayudaba, su director, era un buen amigo, pero el Señor trabajaba peligroso. Entonces él me invitó con los libros. Entonces de día tenía yo una personalidad, y de la noche andaba con él. ¿Y eso te costó el trabajo? Fíjense que de alguna manera no me acusaron por eso. Me acusaron por eso. Claro, ellos conocían toda mi vida. Porque cuando yo empiezo lo de la cosa de Bolivia, era un grosero. Y después hice mi grupo. De hecho, en aquella época el grupo más grande era los Flowers. Los muchachos de la flor. Ajá, nosotros, la verdad es que yo era el digamos, era este individuo, pero empezó a soltar y daba ideas y cosas. Yo le dije, pero lo que no sabía es que me estaban dando hilo suelto, ¿no? A ver hasta dónde llegaba. No hicimos nada incorrecto, pero sí vivieron la filosofía. Una de las, lo que me contaste, era que formaba parte o visitaba la sociedad teosófica, de la bala que era también muy vigilada y muy perseguida y muy infiltrada por la seguridad del Estado, por el mundo de la gente que se reunía y la filosofía de vida que planteaban, que no era propiamente el realismo socialista, sino era más bien otra filosofía de vida. ¿Cómo te vincula a la sociedad teosófica y cómo te fue? Muy bien, porque ahí un amigo que falleció, Felipe Gabrielino, ahí se hacía el estudio comparativo de las religiones más importantes. Eso me marcó para todo el mundo. Me tiene marcado todavía y disfruto todavía. ¿Por qué? Porque ahí entonces las religiones más importantes, el islamismo, el cristianismo, el judaísmo, el budismo, después me metí en el espiritismo de Alcántara, después de la magia, de diferentes tipos, toda teoría, algo de práctica. Entonces, la verdad es que mi vida, eso me marcó para siempre. Yo llevo más de 45 años, cerca de los 50, puedo decir, estudiando todas las religiones, teoría y práctica. Ya cuando vivía yo con mi padre, ya no tenía esa curiosidad, me acercaba yo a los testigos de Jehová, paraba oreja, oído. Y hasta que un día me pasó algo muy raro, que hicieron el comentario, me di cuenta que tenía que escribir Dios en el mundo. Que es este libro, que es un libro de ensayos y de teorías. ¿Tienes algún mercado que gustaría leer algún fragmento del serio? Porque me imagino que está influido por todo eso aprendizaje. Sí, lo que pasa es que yo en junio de 2014 me estaba arreglando mi librero. Quería arreglarlo y arreglé varios libros. Se me cayeron, ¿sabes? Y ahí estaba la Biblia, y se abrió, estaba toda subrayada. Me recordé de una Biblia viejita que yo tenía en La Habana, Cuba. Y la Biblia era igual, me acostumbraba a subrayar cosas que no estaba de acuerdo con ella, que no las entendía, porque me decían raras. Entonces recogí un dedo en el librero, cuando volteé, pues ahí vi el libro. Yo no lo vi en azul, azul. Me di cuenta que tenía que escribirlo, lo eché, pero un libro muy laborioso porque está todo fundamentado en textos bíblicos. Eso me era más dificultoso, me era escribir.
en fin. Y un año para mí tremendo, porque ya yo tenía el 70% escrito, pero en ese momento me diagnosticaron cáncer de la próstata. Me dejó resultado, porque no había visualizado eso en mi vida. Yo sabía que no me iba a morir, ni quería tampoco. Dios me ayudó y pasaron 10 años, eso desapareció. Eso fue en junio. Y en noviembre, cuando ya dieron los resultados, yo subí y supe que era algo que no había hecho casi nada, y yo tenía tratamientos aparte de mi manera. Y desapareció. Pasado 10 años, quise tomarlo para terapia. ¿Quieres leer algo de ese libro, Dios a desnudo? Sí, porque Un momentito, para tener una idea de la tónica del libro. Mario tiene una. sí, la tónica del libro es, si no te lo gusto, se la resumo. Me meto muy fuerte con el libro de la Biblia, respetando toda la religión. Si hay algo que nos hace para que separa la humanidad y la seguirá separando, es la religión de la Biblia. Si pertenecemos a un partido diferente, a una religión diferente, trata de convencernos, o trata de convencer que es una cosa. Entonces, este es un libro que yo, la parte de atrás, lo dice. Es una sinopsis del libro. Sí, he aquí un libro que inevitablemente viene como anillo al dedo a la crítica y a la polémica. Escrito con determinación, interesante y a la vez subversivo. Inmerso en uno de esos temas tabús, la página candentes, en fin. Y la figura de Jesús de Nazaret en todo momento la exalta, la levanta, porque era algo diferente. Y desde el principio decidí poner aquí en la contratapa de ese ejemplo. ¿Para qué? Para que cargara el libro, lo dejara ahí, y interesara, que lo leyera, porque ya tuvieron idea de cuál era la crítica que fue. Por ejemplo, voy a leer lo mismo, que lo que está en la contratapa son textos bíblicos. La introducción dice así: hay muchas maneras de someter al pueblo. La más recurrente es conquistarlo con la fuerza. Así se descubrió América y sus demás colonias. Así son todas las guerras. Pero el hombre es un ser con voluntad y libre albedrío que tarde o temprano se revela. Es por eso que desde las primeras sociedades los dominadores deben cambiar su forma de control para mantener la hegemonía. Muchas veces hereditaria, con el fin de preservar sus intereses primordiales, poder y dinero, sabido que la causa de todas las guerras es el factor económico. Pero la forma más refinada y duradera de contar con millones de seguidores incondicionales es convirtiéndolos en fanatismo. Esa es la diferencia entre un político religioso y un político. El mediador común es la producción del hombre común, es decir, desde Cananca hasta afuera. Le voy a leer algunos pedacitos. Tienen los capítulos son una introducción, personalidad. ¿Cómo era la personalidad del Dios bíblico? Porque resulta ser que desde hace más de 2000 años dicen que ni siquiera el nombre de esa entidad se puede pronunciar, es sagrado. Pero lo cierto es que se trata de una entidad que vivió más de 400 años en este planeta, tiene suficiente elemento de juicio de todo lo que escribió y sobre todo por lo que hizo para tener una idea de la personalidad de Dios. Entonces, hay un capítulo que se llama La Nube, la gran travesía. Ezequiel es un capítulo muy revelador. Dios en el cielo, en el principio, corría de sangre. Taxman, de qué manera los impuestos que cobran todos los gobiernos actualmente, el Señor cobraba mucho impuestos. Corría de sangre, Taxman, los libros sagrados, San Pablo, Pedro, el libro de las Sacras,
se le dirigía a las personas que llevan una religión de bien para Dios, un verdadero amor. Así. Y al final la herencia de Yahvé, porque Dios mismo nos ha regalado de santidad. Y el último capítulo es el Dios universal. Es un Dios al cual yo sí creo, más que creer, pues lo veo, lo calculo. Ahí está. Y es una ciencia, hay mucha ciencia. Entonces, también aquí hay momentos donde hablo de María Magdalena, que nunca subió. Bastante en los textos bíblicos. Sí, que nunca ella fue. No por lo que yo. Ella empezó a inventar uno de los papas, que vio sacar a sello. Al contrario, ella era la discípula más avanzada de su mensaje, que ella es mujer. Lo que sucede es que conocemos la Biblia, pero el detalle está en que hubo otros evangelios que partícipes muy cerca, personas que estuvieron muy cerca, personas que fueron verdaderos discípulos de Jesús muy cerca. Pero en aquella época, durante años, se dedicaron los correctores que le llamaban a desaparecer de la faz de la tierra. Están los famosos evangelios apócrifos. Los apócrifos. Cuando te leen los evangelios apócrifos, cuando leen el evangelio de María Magdalena, de Judas, con el libro de los Esenios, el libro de los 12, sobre todo el de los Esenios, te das cuenta que todos los evangelios que hablan de Jesús, porque hablan de la misma manera que lo conocemos todos en la Biblia, y es la misma cosa. Desde luego, los conceptos se dividen en el cristianismo autóctono de las catacumbas, al que inventaron después, da mucha diferencia. Desde luego, el hombre y la mujer siempre necesitan tener una fe final. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que desde los Homo sapiens para acá es una realidad. Una cosa es tener fe, pero que me encanta después de años de estudio que hay mucho bluff. Y mucha reacción respetando la creencia de cada uno. Independientemente de la creencia de cada cual, la religión, una religión es siempre importante en la formación de una persona. Porque las religiones, incluso te das cuenta, lo que proponen es el bien. No hay religiones que te propongan te conducen mal, sino proponen cosas positivas y cosas. Una manera de Claro. Vamos a hacer un salto, sí. porque de pronto vas a parar a la cárcel. ¿Qué ocurre que te llevan a la cárcel? ¿Qué tiempo estás en la cárcel? ¿Y qué pasa? ¿Qué experiencia tienes de ese tiempo como prisionero político? Bueno, lo que yo viví estuvo entre el purgatorio y el infierno. Lo que yo viví. Yo nada más estuve 2 años, pero vaya que 2 años. Y a lo mejor hubiera estado 10 y hubiera vivido menos y aprendido menos de lo que aprendí aquí. Porque me tocaron 2 años, pues primero a mayor rigor. Allá sabemos que los primeros son mínima seguridad, media seguridad o máxima seguridad, que también es servicio, mayor rigor. Entonces me tocó 2 años, pero mayor rigor. De ahí tuve el gusto y se los agradezco después de todo. No, tuve el gusto de conocer el campo de consideración de Fidel Castro y sus secuaces. Estando ahí dentro, sabía que un día lo iba a escribir. No me prepararme. Y me tocó fuerte porque yo viví ahí dentro 3 cosas. Bueno, que a lo mejor estás preso 10 o 15 años y una de esas 3 no la viví todos los días. La más fuerte fue la más fuerte fue
conflicto que se puede presentar en el presidio político no ha sido ficticio, creo, pero ahora después lo dudé, es en la huelga de hambre. Se presenta una huelga de hambre que ya no es muy difícil. Es muy difícil. Ahí explico por qué. Pero también sucede, cuando a mí me agarraron, en esa época, primero en el 2, en el 2 voy a empezar por cambiando la perspectiva. Porque ahí viví, ahí aprendí a conocerlo bien como era. Y voy a leer un pedacito después de eso. La huelga de arte fue muy difícil. ¿Qué pasó en el G2? En G2, bueno, desde que llegué me trataban muy duro, no tanto como a otros, porque yo les tengo mucho, a Tequila, a la poesía, que lo pueda denunciar después. Conmigo se me veía mucho, nada más me pegaban contra la pierna, me trataban mis brazos contra la pared, me trataba bien en relación a otros. Pero sí, al principio eso fue para mí tormentoso porque no era un experto, pero ya que desde el principio no podía funcionar. Ellos decían que me mantenía y sostenía. Y no me auxiliaba. Entonces yo me lo creí. Hasta que llegó un momento, como 40 días, yo estuve ahí 56 días. Y me di cuenta que no me iban a fusilar. Quería ir a aguantarme con el sistema de la guerra. Normalmente en esa época, cuando caía preso, en el 2 ya te mandaban para una prisión. A mí me tocó el castillo del príncipe. Era un honor, porque ahí estuvo el maestro Martín. A mí fue un honor. No volver a encontrar al príncipe. Y estaba ahí difícil. Pero ahí, cuando ya te llevaban al príncipe, esperaba 2 meses, 3, quizás 4, y ya te hacían el juicio y te condenaban. En mi caso pasó el 5º, el 6º. Al 10º mes, al fin me tocó el juicio. Me pedían 15 años de prisión por atentar contra los poderes del Estado y pretensiones de supresión bastante fuerte. Porque quería tomar el emisora donde trabajaba, tomar un movimiento. Y la verdad es que es cierto, no lo puedo negar, no tengo por qué. ¿Y el movimiento se creó? Se comenzó, pero fue contaminado por lo que les comenté. Este individuo que se decía compañero mío, estaba al tanto de todo, y un día me invitaron a una plática, que no lo provocó él, porque otra vez me invitaron, y entonces tuve una serie de planteamientos y yo acepté. Yo quería complicar, no lo puedo negar, pero si lo hacen en México, lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en Francia, bueno, tú podrás querer a una mujer, a un negocio, complicar, lo que tú quieras, pero por querer hacer algo con ideas, porque te van a condenar, si no han hecho nada. Yo no hice nada, pero igual también me quería, vaya, cuánto poco. Pero bueno, ellos me acusaron por el poder del Estado, por conspiración, que quería tomar la emisora donde trabajaba y es que no plan. Bueno, ok, yo nunca abrí la lengua, nunca solté la lengua, tenía que matarme, a mí me da igual. Si va a ganar la bola, no me da, también tengo que salir a lo mismo. Yo no hice grandes cosas, pero nunca había visto. Y una vez me llevaron a la mujer de Chivato, que era un compañero mío del Instituto Cubano de Revolución. Me llevaron ahí, me acusó de que yo había roto mi teléfono. Yo nunca rompí un teléfono, para aquellos, se tiraron un poquito en aquella época. Fue gente frustrada de la función del teléfono. Eso a mí nunca me interesó, porque era un teléfono que no había ganado nada. Me acusó ahí, me la llevaron ahí. Entonces yo quiero traer
decía que el escritor por algo era tan burro, tenía una falta de ortografía de tipo que no cabía ni aquí en la cultura. De verdad. Y a mí me extrañaba, yo lo ayudaba a él, las tareas que me mandaba, pero yo no me imaginaba que era de verdad. ¿Cuándo sale de Cuba? ¿Por qué te establece en México donde llevas 45 años viviendo? Sí, yo salgo de Cuba, un día Fidel Castro, en sus discursos, dijo que lo que había sido preso político lo iba a dejar que se fuera del país con su familia, porque el pueblo lo rechazaba. Lo cual era mentira. A mí, el presidente del Comité de Defensa, que yo lo llevaba con él, nunca mi pueblo lo rechazó. Claro, yo entonces creí que eran peligrosos, que eran peligrosos. Yo como controlado decía que me rolaban a la cárcel, porque era mi minoría. Pero a mí, mi pueblo, mi hermano cubano, nunca me rechazaba. Pero claro, quien rechazaba era el gobierno, porque quería empezar a deshacerse de cubanos y sobre todo su política de doble estatismo cual cara infiltrar ahí delincuentes, enfermos mentales, agentes del peor, a los mujeres. Entonces, así fue el asunto y me acusaron. De eso, María, también tuve problemas con algunos escritos. Yo las cosas comprometedoras, donde yo vivía en mi casa, eso no sabía ni mi familia, ni mi hermana, ni Camilo, no lo sepa, a menos que me haya leído el campo de la administración. Cosas comprometedoras, yo me metía en un hueco, lo que le decimos en Cuba, un placer. Un placer es que un terreno bien con 5 terrenos, yo lo esperaba. Pero ellos te buscan algo que no pueden hacer. Tuvieron acceso a muchos escritos que tenía en mi casa, y hay algunos que trataron de ayudar, el asunto de que eso no puede ayudar. Y siempre nos tuvieron para la cantaleta que vieron a fusilar y yo me lo creía, porque no tenía motivo, pero quizás sí. No, no tenés que tener motivo, simplemente decidir fusilar y ya se acabó. Y ya, yo lo vi antes de empezar, ya como, no sé, lo que tenía que estar 40 días. Una velocidad que yo definitivamente a nadie, puse bombas, porque no había un chance. Era parte del juego para desequilibrar, porque si en la misma medida que en los campos de concentración del nazismo, Hitler y su extraordinario increíble publicista Goebbels, en esa misma medida Cuba fue precursora de la desinformación moderna. Pero bueno, eso es otro tema. Pero sí, analizaron esas cosas y ha pasado mucho tiempo. Yo creí que el mundo se me venía encima, que la vida había terminado. Aprendí a esperar. Yo nunca acepté ninguna beca, yo no podía estar encerrado. Porque leía yo que no podía estar encerrado. Pero ahí me gradué en la Universidad del Cielo, porque me dieron 2 años a mayor rigor. En mayor rigor no cualquier cosa era. Una de las cosas que voy a mencionar. Mira, yo viví 3 cosas que están en ese libro. Una, bueno, la voy a quedar. Son momentos muy críticos, muy difíciles. Yo tenía
Castillo de Príncipe, yo estaba en la galera 6. En esa época los presos políticos estaban en el Castillo de Príncipe. Ya habían terminado la historia del presidio de la isla Río, el presidio de Modelo de Trujillo. Entonces me tocó la época que estábamos en una galera especial, apartado, todas las demás eran de presos comunes. Y claro, cuando estaban ahí adentro, era barbaridad. Matar a los ejemplos, salían unos presos para la Estrella. La Estrella era un patio central inmenso con una forma similar a el hiperbarbaridad. 2 veces nada más, pero todo tranquilo. El asunto es que un día suenan las ametralladoras de noche. Que hombre, es un corretaje, un tropel, de gente corriendo y herida. Párate ahí, mal, balazo. Las 30 sobre todo, y dijimos algo bueno que está pasando aquí. El otro día nos enteramos en la mañana que se habían fugado 3 presos comunes, pero habían pasado el cuchillo a un guardia. Y ahí se la tomó la cartón, y los guardias se fugaron del Castillo de Príncipe. Pero sabíamos que los iban a agarrar, allá buscaban tan fácil. Entonces, para no ser cuentos tan largos, lo agarraron al segundo día, nos empezamos a enterar que a los presos políticos nos querían dar un escarmiento. Y vaya, no me parece. Bueno, al final el escarmiento estaba en el propio, ¿no? El asunto es que a los 2 días atrapan a los realmente asesinos. Una cosa es querer fugar y otra cosa es matar a alguien, a menos de deportiva. Entonces a los 3 nos iban a fusilar. Y ahí nos enteramos, una vez que nos sacaron, se metieron los guardias en la galera, evidentemente como más larga, y empezaron a sacar todo de la galera, pero quería que salieran con ropa, calzoncillos, camisetas, con ropa interior. No nos dejaron vestir. Ya teníamos noticia que nos iban a dar el escarmiento y yo se nos pasó el escarmiento. Pero eso no aguantó ahí, prueba, pídese en cuerpo, como se llama en cuero. Como Dios encontraba el mundo, así nos sacaron a todos los políticos, nos sacaron de nuestra galera. El Castillo de Príncipe tiene unos pasillos, casi tiene una cuadra cada uno. Tiene separado lo que llamamos la Estrella, el patio del cuarteto, y las galeras que entran en el preso común, y una especial, la tenía tapada con una barra, con un muro de madera, para que no pudiera allá adentro, no pudiera romperla. Nada. El asunto que nos sacaron, y ya vimos cuál era el escarmiento, pues nos obligaron a ver el fusilamiento. ¿Verdad? Voy a leer un fragmento que además déjenme buscarlo. Dice, la situación en las galeras continuaba girando. Los guardias apenas hablaban, se les veía mal encarado. ¿Cuál sería el destino de los pueblos? El desenlace no podía ser bueno. Esa misma noche, para nuestro concierto, se decía que nos iban a dar un escarmiento. Porque a nosotros tenemos que ver con eso. Fue difícil conciliar el sueño. Alguien dijo que a lo mejor pretendían fusilar a los cómplices de los fugitivos o a alguno de nosotros. Era exagerado, pero estando dentro y conociendo de lo que son capaces, no dejaba de ser una posibilidad. Entre temores y cavilaciones, al siguiente día, alrededor de las 10 de la mañana, un pelotón de guardias
entró al patio, se parapetó frente a la entrada de la galera y empezaron a abrirlas. 4 hombres armados le rompieron cada una con cara de su amigo. Quítese la ropa. ¿Por qué? ¿Santo de qué? Preguntaron, muévase, ropa afuera. No era lo que le respetó. Solo tratamos de obedecer, poco a poco nos fuimos resistiendo. Varón interior también ladró uno de los abusos. La idea de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial puso un movimiento una vez más. ¿Qué pretendían? En breve quedamos como Dios nos trajo. Afuera, fórmase en el patio. Ahí empezó el tema. Entonces ahí tuvimos que ver los fusilamientos. Eran 3 hombres realmente jóvenes. Uno tenía entre 18 y 20 años, era un niño. El otro, quizás unos 25 o 28, yo contaba sobre 40 y tanto. Entonces no es fácil ver todo ese proceso, cómo lo fusilaron. Me leo un pedacito. Es lo que nos da una idea de lo que... Aunque no queríamos, era inevitable presenciar las ejecuciones. Unos tratamos de no perder el detalle, otros bajaban la cabeza o cerraban los ojos por un momento, sumaban los más. Pero era ineludible clavar la mirada de vez en vez en la espeluznante escena. Yo estuve atento a todo lo que sucedía, imponente y brutal, pero que quería observar. No sé por qué, en el medio de la matanza recordé a mi interrogador en la seguridad del Estado que varias veces me amenazó de fusilarme. Ya solo y de frente a sus verdugos, con las manos apretujadas detrás de la espalda, el hombre no paraba de gritar: ¡de puta, maricón! ¡Cristo, Cristo! ¡Cristo Rey! No, hasta que el coronel de las armas truncó sus palabras, fulminado por el impacto de la bala. El tercer grado sangriento no trataría. El de mayor edad no pronunció una sola palabra, miraba hacia el cielo sin bajar la vista. Seguramente hasta las nubes se compadecieron de él, pero antes de que le ejecutaran sus gritos retumbaron toda la prisión. Voy contigo, Cristo Rey, Cristo, Cristo, Cristo Rey. Seguidamente, un frío silencio embargó todo el castillo. Quedamos petrificados sin el menor asombro de palabras. Mantuvieron unos largos minutos una sensación repentina de cansancio nos invadió. La trágica obra de 3 tiempos, no de teatro, sino de la vida real, se consumaba en lo que llaman justicia, que a veces sabe de venganza. El objetivo de las autoridades cubanas se había cumplido. Es decir, ya aquí habían fusilado los 3, y entonces... ¿Y cuál es el tercer episodio terrible de la sesión que contaron? La huelga de hambre con fusilamiento. Sí, a ver si lo tengo señalado. Sí, claro. Como una anécdota que por teléfono de contacto, alguien que mataron, oía voces, mataron a alguien y dijeron que coge los sesos. Así fue. ¿Cómo es la anécdota? Porque es impresionante. Sí, creo que ya lo tengo. Es el tercer episodio. Sí. Sí, ya lo tengo. Bueno, dice, los interrogatorios eran de 2 a 5 al día y a cualquier hora. Conocida caliente, estos son otros dolores. Conocida caliente y la fría. También me metieron en capítulo. La primera es un calabozo especial, una maléfica especie de horno donde pretende someter. En el techo, a una altura que no pudiera alcanzar, se sonaban focos grandes de luz amarillenta, protegidos por una malla metálica que calentaba el ambiente. La segunda era todo lo contrario, un disimulado refrigerador. Encerrarte en una y otra cada cierto periodo de tiempo formaba parte de los negros catecismos de la tortura generosa. Quizás la capilla fue la peor de todas. No es fácil sobrevivir dentro de un hueco en el que apenas puedes moverte y donde tienes que hacer tus necesidades como puedas en medio del ataque de los bichos. Cuando te meten ahí durante horas te dan poca comida y poca agua. La verdad es que no puedo quejarme tanto porque otros compañeros de
que los interrogatorios no pasaban de empujarles de unos a otros, jalando los pelos, pateando de las piernas y propinando de otro puñetazo. No tardé en darme cuenta de que conmigo se comportaban con cuidado. Entonces, pues sucedió que este capítulo de hecho comienza así. Dice, entonces, seguidamente se escuchó, dice acá, en aquellos días, aunque no lo padecí directamente, también conocí el error del tormento que aplicaban y que padecieron otros. En una ocasión, tal vez entre las 9 y 11 de la noche, como teníamos que calcular la hora del día, era una montañita oliva, así, particular. Quizás entre las 9 y las 11 de la noche me entremecí al escuchar lamentos de dolor de alguien que torturaba. Sus gritos, ruidos de palabras, aún los escucho, por la escena que, aunque no presencié, pude imaginar. Después de unos minutos, donde la montura implacable era evidente, y muy cerca de la celda en la que me encontraba, un hiriente grito de desesperación reverberó de la pared del alrededor. ¡Mátenme! Seguidamente se escuchó un golpe quebrado y seco, seguido de un lamento de dolor y algo pesado que cayó desplomándose en el piso. Se hizo un silencio espectral. Recoge los sesos y tira los brazos. El ruido de los guardias que avanzaban a galope se escuchó entre las paredes del pasillo, junto al griterío de otros presos, al que me sumé sin poder contener. Basta decir que le gritamos de todo tipo de cosas a los verdugos, a su proceder y a sus reverendísimas madres. Sobre todo esta voz es realmente impactante, ¿no? Porque representamos a aquel hombre de ser brutal los sesos. Quería preguntarte ya para terminar, llevas, como mencioné, 45 años viviendo en México, has hecho tu vida allí y tu obra. Todo lo que publicaste lo has escrito fuera de Cuba, ¿no? Con la misma mayoría. A medias. Ok. Es más, creo que me falta por escribir. ¿Qué estás escribiendo ahora? Esta es la pregunta. ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué proyecto de trabajo? Estoy dándole a la segunda parte de Dios al desnudo y la segunda parte de Clan del Poder. Bien, yo me meto, la verdad es que yo me meto en temas muy complicados. De lo más complicado. En México he estado compartiendo a esta gente casi más de una vez me han hablado para analizar. Hace años, cuando llegué a México, como a los 5 o 6 años, había un periódico que lo sacaban allá en un lugar con mucho poder adquisitivo. Era un periódico que era de gratis, pero funcionaba con la publicidad. Ese periódico no lo pude continuar, porque no me hace dinero, porque el error fue la otra vez. Lo hizo un mexicano, porque el periódico decía porque te las imprimieron en 1000 ejemplares en tal lugar. Este mexicano que era bien, me Alfredo, la pegaste ahí. Tú tenías que haber puesto eso, pero pagar 5.000 nada más, y te hubieras cansado para sacar más periódico, el periódico era semanal. Y en el segundo te saqué, que ya era colores, hay una palabra mexicana, comentarse cereal. Ahí yo escribí el artículo de Primera Plana y se titulaba ¿A dónde vamos mis hijos? Y ahí a los gobiernos que ya había visto en México, que estaba empezando a conocer, pues sí, lo criticaba. Y bien entendemos, claro, que íbamos a hacer. Lo que pasó ahora que ganó Obrador, eso lo dijo por 30 y tantos años de que sucediera, por eso se titulaba ese artículo, ¿a dónde vamos? Y ahí me hablaron para amenazar. Yo sospecho
sospechan que van a la no sé qué fue. Cuando viví Dios la Penúdez, me pasó lo mismo. Y cuando llegué a meter el plan de poder, diga que me vaya, de todas maneras no me voy a contar. ¿Por qué? Porque me meto en temas muy complicados. Temas muy ocultos, cosas de décadas y décadas, hasta de miles de años, porque hicieron el Jesús de Nazaret de la catacumba, como dije, el cristianismo original, porque han hecho una barbarie. Entonces, cabe poder, pero yo quisiera hablar con los temas. Hay temas que voy a hablar sin ¿Perdón? voy a hablar con ustedes. Sí, habla 3 minutos. El problema está cuando empezamos en Cuba, lo que hemos vivido tantos años de esclavitud. Conocemos la teoría del socialismo científico, la del socialismo de Marx y Engels. Ahí, en ese campo de confesión, me atrevo a cuestionar bastante. Pero filósofos famosos, con mucha preparado, yo pienso que todo está más fundado. El tal socialismo, como se pasa estudiar el comunismo, que realmente es una utopía que ha tratado de meter la fuerza. Y lo que estamos viviendo hoy día es inimaginable. Yo pienso que de todas las el hombre acostumbra en diferentes épocas que se inventan vocablos para dar nombre a todo. Los movimientos sociales y políticos de los años para acá, aquello que todo conocemos los nombres. Pero en mi modesta opinión, los días que estamos viviendo son muy difíciles. Es demasiado. Porque resulta que de todas las teorías sociales, políticas, si lo reconocemos, ¿cuál es la más bonita? La más prometedora. La que habla de igualdad de derechos, igualdad de deberes, respeto a los derechos humanos, repartición equitativa de la riqueza. Esa sabemos cuál es, como que llaman ella, el socialismo. Teoría, ¿vale? Pero, por otra parte, está otra parte del capitalismo. Te digan lo que digan, de los dos sistemas más hechos, más avanzados, más audaces que ha creado el hombre, con sus defectos y como quiera que se quiera que se estime, como quiera que lo veas, con los conceptos que se han inventado, donde gozamos de ciertas libertades, hay propiedad privada, supuestamente libertad de expresión, libertad de movimiento y libertad de empresa. Entonces, claro, el socialismo, su fase superior, el comunismo, es la antítesis de la esclavitud humana, pero la teoría es tan hermosa que ahora quiero responder con una pregunta que usted me hizo, algo así, cuando llegué a México. Bueno, cuando llegué a México, yo quiero mucho a México, es mi parte adoptiva, o sea, así. Entonces, pero resulta que desde que llego allá, tengo que estar combatiéndolos. Vaya, la idea. ¿Qué sucede? No. Porque, mira, lo que sucede es, ustedes viven aquí en Miami, aquí están mis familiares, mis amigos, como decimos los médicos, otro rollo, otro asunto.
no tiene problema ideológico de conocimiento del comunismo. Todo el mundo sabe lo que en México es más difícil porque el poder, hay la izquierda en el poder, la izquierda en las universidades es muy fuerte, pero aún así, te lo digo por personas que yo conozco en México, están muy claras con respecto a los valores y lo que representa la idea de izquierda y la que representa la derecha. Cada una tiene sus dificultades, sus problemas, pero muy bien resumiste, la que se identifica más con el hombre y el capitalismo. Entonces, por ejemplo, yo escribí Campo de Concentración. Y es el único que voy a escribir de ese tema, porque traté de decirlo todo. Este es un libro muy extraño, tiene como una docena de géneros literarios, tiene parte de suspenso, de terror, tiene un ensayo, una poesía, una carta, tiene más cosas. Como me dijo el amigo Abel, está un poco jocoso. Al final inventé una receta de cocina. La receta de biografía de gato, combinación de ingredientes, etc. Pero ¿qué sucede? Que lo que estamos escribiendo un libro sobre Cuba, cualquiera diría, después de más de 65 años de esclavitud, que el tema de Cuba ya está limitado, que ya se prolongó mucho aquello, como lo quiera conceptuar cada cual. Pero resulta que lo que mucha gente no sabe es que el tema de Cuba está más vigente que nunca. Y en los próximos 5 años, 7, lo verán. Está más vigente que nunca, por una sencilla razón. Gente muy poderosa decidieron, ¿cuál es la teoría? La teoría más prometedora, la más bonita, la mencionamos. América son admiradores de Castro, de Madrid, de Che, de toda su familia. Porque en toda la época de la humanidad, si hubo 5 personas que viven bien, de cierta clase, multiplícalo por 1000 y los demás son pobres, algunos en pobreza extrema. Esta gente deposita su esperanza en el otro sistema, que es por lo menos el supuesto socialismo, el comunismo. En consecuencia, en Latinoamérica, aquí somos hermanos, todos somos cubanos, mi familia, mis amigos, periodistas y escritores dignos. Pero en otros países, a mí me han bombardeado mucho, me han preguntado cada disparates. Me han dicho, pero Alfredo, es cierto que allá toman sin dinero. Y también me ha dicho, oye, que allá les dan de gratis, no de todo. Oye, que aquello todo es parejo. Yo sí he tenido que estar parándolos a través de los años. Están muy influenciados. Esta historia comenzó cuando surge Radio Habana, Cuba, dirigida por Fidel, el hermoso de Guevara, que lo curioso, que la Revolución de Guevara se convirtieron en el producto mercadotecnico más importante y político del mundo. Porque la imagen de él la vendieron de tal manera. Colores, tazas, tanto. Entonces, en estos países, como México, gente cercana, Dios, amiga de su salida. Sucede que hay personas también que resulta que dedicaron una carrera y hasta tienen un negocio de coche, y algunos que otros son medio socialistas y amigas a esa familia. Entonces he tenido que estar saliendo de la paso. Ponerlo en su lugar, digo, de buena manera. A una vez le dije, sí, es cierto, allá todos tenemos pareja, allá todos tenemos pareja. Pero por
diferente y tú estás en México y no puedes luchar contra lo que te rodea porque es difícil. Lo único que te queda es, creo que lo estás haciendo muy bien, es enfrentarlo y dando tu testimonio a través de tu literatura, y tu literatura es lo que habla y le responde a toda esta persona qué es lo que representa la izquierda y qué es lo que está ocurriendo. Creo que con esto podemos dar por terminado el viernes de estudio de este mes de junio y sobre todo darle las gracias a Alfredo Movenaga por habernos acompañado desde México, que vino a visitarnos aquí a Miami y que está aquí, que haya brindado esta conversatorio con un poco de disertación, igual que la novela que tiene mucho género literario. Hemos apuntado que no hay mucho género a la hora de la conversación. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.